En las polvorientas afueras de Junction Settlement, donde la Tierra Roja se encontraba con el cielo infinito de la colonia Nueva Nevada, una joven llamada Sage Winters gastó sus últimos 100 créditos en lo que todos los demás llamado chatarra. Ya no era un barco. En realidad, solo un armazón oxidado .d, una vieja cápsula de reentrada atmosférica. Sus escudos térmicos se agrietaron. Su visión, puertos nublados con décadas de arena y abandono. El tipo de cosas que los desguaces suelen comprimir en cubos para reciclaje. Pero Sage vio algo más. A los 31 años, tenía grasa de motor permanentemente grabadas en sus uñas, cicatrices quemadas por sopletes de soldadura decorando sus brazos como constelaciones, y la tipo de determinación que ponía nerviosa a la gente sensata. Había crecido en el distrito de reparaciones del asentamiento, donde las máquinas rotas llegaron para ser reparadas u olvidadas. Su especialidad era hacer los olvidados recuerdan cómo trabajar de nuevo. La cápsula estaba detrás del rescate. De Garrett, medio enterrada en arena roja, su forma esférica le daba la impresión de un huevo antiguo a punto de eclosionar. La designación en su casco apenas visible a través del óxido. Pioneer, 77. Nadie en el astillero conocía su historia. A nadie le importó. Para ellos era solo otro trozo de desecho orbital que de alguna manera llegó al planeta sin quemarse por completo. «Estás desperdiciando tus créditos, chica», dijo el viejo Garrett. Dijo al entregarle el chip de pago. «Esa cosa no se ha movido en 40 años, probablemente más vieja que tú. Todo merece una oportunidad», había respondido Sage, mientras ya pasaba sus manos por el suelo. La superficie maltratada de la cápsula, sintiendo las historias ocultas en sus abolladuras y rasguños. No sabía que esta cápsula tenía historias que se extendían a través de sistemas estelares. No sabía que alguien en algún lugar había estado esperando décadas para que volviera a la superficie. Todo lo que sabía era que necesitaba un proyecto, algo en lo que volcarse después del accidente minero que se llevó a toda su tripulación hace 6 meses. Algo que podría hacerla sentir menos como un fantasma que recorre su propia vida. La primera semana fue solo excavación. Sage trabajó solo bajo los soles gemelos, excavando años de arena acumulada, revelando más de la estructura original de la cápsula. Era más grande de lo que había pensado inicialmente, tal vez 3,6 metros de ancho, de diámetro, con puntos de unión que sugerían que alguna vez había sido parte de algo más grande, una nave nodriza tal vez, o una estación. El metal era una especie de aleación de titanio que no reconoció, marcado por lo que parecían quemaduras de armas de energía, en lugar de simple fricción atmosférica. Cada noche, se sentaba a la sombra de la cápsula, bebiendo café sintético y estudiando sus líneas. Había algo elegante sobre ello, incluso en su decadencia. La forma en que los paneles encajan, el cuidado colocación de conjuntos de sensores ahora inactivos. Esto no era un estándar militar, esto era algo especial, hecho a medida para un propósito que ella aún no podía comprender. El 10º día, mientras retiraba un panel particularmente resistente cerca de lo que supuso que era la escotilla principal, escuchó pasos en la arena detrás de ella. Sage se giró, con la llave inglesa aún en la mano, para encontrar a alguien que nunca había visto antes en Junction Settlement, y en una colonia de 8,000 personas. Eso era decir algo. La figura medía aproximadamente 2,13 metros de altura y vestía un abrigo largo que había visto décadas mejores. Pero era la piel lo que la hacía. La respiración de Sage se entrecorta. Un sutil brillo azul grisáceo que ninguna cantidad de cosméticos. La modificación podría lograrse. Sin embargo, los ojos fueron lo que realmente lo delató. Completamente, negros, sin nada de blanco, como mirando hacia el espacio profundo. Un siglo aquí, en medio de la nada, Nueva Nevada. Esa cápsula, dijo el extraterrestre, e incluso a través del universo el traductor se retrasó un poco. Sage percibió la emoción en su voz. ¿Dónde la encontró?
Sage bajó la voz. Retuerce lentamente. Los Century eran raros a estas alturas del espacio humano. La guerra había terminado, hace 15 años, pero la pieza seguía siendo frágil, seguía siendo cuidadosa. La mayoría de los siglos permanecieron en sus propios sistemas, y los humanos generalmente les devolvieron el favor. «Desguace», dijo con cuidado. «Ha sido allí durante décadas. Aparentemente». «¿Por qué?» El Century se acercó y Sage pudo. «Mira las cicatrices ahora. Finas líneas de tejido azul oscuro entrecruzan la piel expuesta. Piel del cuello y las manos. Cicatrices de guerra antiguas. Volé esa cápsula», el extraterrestre dijo en voz baja. «Hace 37 años. Me llamo Corán. He estado buscando desde entonces». Sage sintió una opresión en el pecho. Había comprado un pedazo de la historia de alguien sin saberlo. «Lo siento», empezó. «No sabía que pertenecía a...» «No es así», Corvain, interrumpido. «Ya no, pero la que murió en él se merece algo mejor que para ser olvidado en un montón de chatarra». El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el susurro del viento sobre la arena. Finalmente, Sage preguntó, «¿Quién era ella?» Los ojos negros de Corvain se dirigieron a la cápsula, y por un momento, Sage pudo... Juraría que vio estrellas reflejadas en ellos. Su nombre era Terror, y ella era el único ser humano que confió en mí lo suficiente como para salvarme la vida. Esa noche, Sage invitó a Corv a su taller. Era un contenedor de envío en el borde del asentamiento, lleno de maquinaria a medio reparar y con olor a lubricante y metal caliente. Ella hacía té de verdad, de los jardines hidropónicos, no del material sintético. Se sentaron en cajas mientras la cápsula se alzaba imponente fuera de la ventana, recortada contra el cielo estrellado. La guerra fue diferente a lo que cuentan los libros de historia. Corvain comenzó, sosteniendo la taza de té con cuidado en sus manos de 3 dedos. No todos queríamos luchar. Algunos éramos reclutas, sacados de nuestros hogares y obligados a morir por una causa que no conocíamos. Entiendo, era piloto, joven, apenas había pasado mi segunda muda. Me pusieron en un luchador y me señaló naves humanas. Sage escuchó, sin interrumpir. Ella aprendí hace mucho tiempo que las historias necesitaban espacio para respirar. Mi escuadrón fue asignado a patrullar el Meridian Corredor. Continuó Corv. Un trabajo aburrido, sobre todo hasta el día en que interceptamos a nave de investigación humana que se había adentrado en un espacio en disputa. El protocolo dictaba que debíamos destruirla. No hubo testigos, pero cuando lo escaneamos, solo encontramos una señal de vida. El resto de la tripulación había muerto por una fuga del reactor días antes. Los dedos de Century trazaron patrones sobre la mesa, movimientos inconscientes que casi parecían mapas estelares. Esa señal de vida fue terrorífico. La doctora Terra Ramsey tenía 28 años, una xenobióloga que había estado estudiando formaciones minerales en asteroides. Cuando abordamos su nave, no rogó ni amenazó. Simplemente me miró y dijo, «Bueno, si me vas a matar, al menos déjame terminar mi café primero». A pesar del peso de la historia, Sage se encontró casi sonriendo. «¿Qué hiciste?» «La dejé terminar su café», dijo Corrain. Y mientras lo tomaba, habló de su investigación, de cómo descubrió que los métodos de extracción de minerales de Century podrían adaptarse para ayudar a terraformar los mundos humanos sin destruir el ecosistema. Sobre cómo la cooperación podría beneficiar a ambas especies. Me habló como si yo fuera una persona, no un enemigo. El primer humano en... ¿Alguna vez hiciste eso? El té se enfrió mientras Corrain continuaba la historia. ¿Cómo, en cambio, de seguir órdenes, el joven piloto había escondido el terror en un escondite de suministros en un luna neutral?
cómo se conocieron en secreto durante meses, compartiendo información, generar confianza y, finalmente, planificar una forma de entregar su investigación a ambos gobiernos como prueba de que la paz era posible. Pero alguien lo descubrió, dijo Corain, bajando la voz. Mi propio escuadrón líder. Vino por ella mientras yo estaba de patrulla. Para cuando regresé, el dinero fue destruida. Pensé que estaba muerta. Pero la cápsula, dijo Sage, mientras empezaba a comprender. Corbin asintió. La encontré a la deriva 3 días después. Había llegado a la cápsula de escape, pero el daño fue demasiado severo. El soporte vital había fallado, pero había dejado algo atrás. El extraterrestre metió la mano en el abrigo y sacó un pequeño dispositivo, desgastado, pero intacto. Su investigación, toda de ello, y un mensaje para mí. Con manos temblorosas, Corbane activó el dispositivo. Un holograma cobró vida, mostrando a una joven de cabello oscuro y ojos cansados, sentada en lo que claramente era la misma cápsula, ahora se oxida afuera. Corvan, dijo el holograma, voz crepitando con estática. Si estás viendo esto, entonces, me encontraste. Lo siento, no pude esperar. El oxígeno casi se ha ido. Pero necesito que sepas algo. Lo que empezamos importa. Ella prueba está en los datos. Muéstrales que no tenemos que ser enemigos. Muéstrales que el miedo no tiene por qué ganar. Y gracias, amiga, por dejarme terminar ese café. El holograma se desvaneció. Sage se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Lo intenté, dijo Corb. Presenté su investigación a ambos gobiernos. Ayudó a poner fin a guerra finalmente, pero clasificaron todo, la borraron de los registros, dijeron que era por seguridad y me enviaron aquí a la frontera con una pensión y una advertencia para que no volvieras a hablar de ello. Pero seguiste buscando la cápsula, dijo Sage. Durante 37 años, Corain confirmó. Revisé cada depósito de chatarra, cada comerciante de chatarra, cada orbital catálogo de escombros, porque merecía algo mejor que ser olvidada. Ella me recía que se contara su historia. Se sentaron en silencio por un momento. Entonces Sage se levantó. Ayúdame a restaurarlo. Los ojos negros de Corain se abrieron de par en par. ¿Qué? La cápsula. Ayúdenme a restaurarlo. No solo el metal, sino también la historia. Que sea un monumento. Que la gente lo recuerde. El gobierno no lo permitiré. Que le den al gobierno, dijo Sage, y había fuego en su voz. Ahora, compré esta cápsula sin problema. Es mía. Y si quiero, si lo convierto en un monumento conmemorativo para una mujer que ayudó a poner fin a una guerra, eso es lo que haré. Por primera vez, Corv sonrió. Era una expresión inquietante en los rasgos de un Centauri, pero genuina. Tú recuérdamela. Entonces démosle el final que se merece. Empezaron trabajando juntos a la mañana siguiente. El conocimiento de Corvain sobre los sistemas originales de la cápsula fue invaluable. Cada componente tenía una historia. La consola de navegación donde Terror había trazado rutas a través de campos de asteroides. La emergencia baliza que había modificado para enviar sus datos de investigación en caso de que alguien la encontrara. El sistema de soporte vital que había probado desesperadamente para reparar. Mientras trabajaban, la noticia comenzó a correr por Junction Asentamiento. La gente se detuvo a observar, curiosa por el mecánico humano y el veterano del siglo XX, trabajando codo con codo. Algunos trajeron comida, otros trajeron preguntas. Algunos trajeron sus propias historias de la guerra, de amigos perdidos y encontrado, de momentos en que el enemigo se convirtió en aliado. Un viejo veterano humano llamado Mitchell pasó una tarde, apoyado pesadamente en un bastón. Los observó trabajar durante 1 hora antes de hablar. Luché en la estación próxima, dijo en voz baja. Perdí todo mi escuadrón. Pasé 20 años odiando cada Centauri que vi.
miró a Corv. Pero observándolos a ustedes dos, tal vez sea hora de dejarlo ir. Corbin miró del mazo de cables que estaba reparando. Yo también luché contra un Próxima, dijo. Perdí muchos embragues. El odio es pesado, ¿verdad? Mitchell asintió lentamente, como llevar botas de plomo en medio de una gran gravedad. Entonces, quizás ambos nos los quitemos, sugirió Corv. Los dos veteranos se miraron durante un largo rato. Luego, Mitchell extendió la mano. Corbin la tomó con cuidado, consciente de la diferencia de fuerza. No era perdón, exactamente, pero fue un comienzo. Con el paso de las semanas, la restauración se convirtió en algo más grande que solo Sage y el proyecto de Corv. La escuela local trajo a estudiantes para que aprendieran sobre la guerra con alguien que la vivió. El asentamiento, la sociedad histórica, comenzó a documentar historias tanto humanas como de siglos pasados. Colonos. Alguien donó vidrio nuevo para la ventana. Alguien más proporcionó blindaje térmico de grado militar que se había desprendido de un transporte, pero no todos estaban contentos con ello. 3 semanas después de la restauración, Sage llegó al taller y lo encontró vandalizado. Traidor. Fue pintado con aerosol rojo sobre la cápsula. Un amante extraterrestre decoró sus cajas de herramientas. Nada quedó permanentemente dañado, pero el mensaje era claro. Sage se quedó allí, con los puños apretados, sintiendo la ira se apoderó de ella. Pero Corbin le puso una mano suave en el hombro. Por eso importa el trabajo, dijo. El miedo es fuerte, pero también frágil. Seguimos construyendo. ¿Vendrán alrededor o quedarse atrás? Esa noche sucedió algo inesperado. Un grupo de jóvenes del asentamiento se presentaron con artículos de limpieza. Trabajaron toda la noche, no solo eliminando el grafiti, pero puliendo cada centímetro de la cápsula hasta que brilló. Una de ellas, una chica llamada River, explicó: Mi abuela era Century, mi abuelo era humano. Ellos conocí después de la guerra. Si personas como el Dr. Ramsey no hubieran allanado el camino, no lo habría hecho. Existir. La restauración adquirió una nueva urgencia después de eso. Sage trabajó 18 horas días, apenas parando para comer. Corv igualó su ritmo. Su edad se notaba solo de la misma forma en que a veces se detenía, con la mano presionada contra el pecho, respirando con dificultad. No hablaron de ello, pero Sage se dio cuenta. Empezó a asegurarse de que siempre hubiera una silla cerca cuando él trabajaba. Él empezó a asegurarse, de hecho, comió la comida que le trajeron. Una noche, mientras instalaba el panel de comunicaciones restaurado, Sage, encontré algo encajado detrás de un panel. Era un pequeño cilindro de metal, sellado, pero intacto. Dentro había un rollo de papel real, algo casi inaudito en las colonias. Fotos, docenas de ellas. Las extendieron sobre el banco de trabajo. Terara Ramsey cobró vida en esas imágenes. Aquí estaba riendo con su equipo de investigación. Allí estaba cubierta de polvo de asteroide, sonriendo y levantando el pulgar. Otra la mostraba dormida en su escritorio, rodeada de tabletas de datos y tazas de café vacías. Pero fue la última foto la que los detuvo a ambos. Fue Terror y Corbin, claramente capturados en secreto, probablemente por la propia Terara. Ellos estaban sentados en lo que parecía un alijo de suministros, compartiendo una comida. Terror se reía de algo. Corbin parecía más joven, sin cicatrices, y estaba haciendo esa inquietante sonrisa de centauro. A través de la parte inferior, con tinta descolorida, alguien había escrito una prueba de que lo imposible es posible. T y K Corv emitieron un sonido. Eso podría haber sido un sollozo. Sage no hizo ningún comentario. Solo le apretó el hombro y déjenle tener su momento. A medida que la restauración se acercaba a su fin, se enfrentaron a un nuevo desafío. La cápsula, el núcleo de datos, estaba corrompido.
dañado por décadas de fluctuaciones de temperatura y radiación cósmica. Sin ella, no podrían acceder a los registros finales de terror ni sus datos de investigación completos. El técnico local, un joven llamado Félix, echó un vistazo y negó con la cabeza. Necesitarías una computadora cuántica para reconstruir esos datos, dijo. Y la más cercana está en la capital. Nunca te dejarían. Úsalo para esto. Pero Sage tuvo una idea. ¿Y si no necesitáramos permiso? Le tomó 3 días localizar a la persona correcta. Marcus Hollowind, un analista de datos, especialista en recuperación que operaba en las zonas grises del derecho colonial. Le debía a Sage un favor de años atrás, cuando ella arregló su barco, sin hacer preguntas, después de un trabajo particularmente cuestionable. Esto es importante, dijo Marcus después de examinar el núcleo. Si me atrapan, no lo harán, prometió Sage. Y si lo hacen, es culpa mía. Yo te contraté. Marcus trabajó 72 horas seguidas, usando todos los trucos y puertas traseras. Él lo sabía. Sage y Corv se turnaban para vigilar, asegurándose de que ninguna autoridad, unas figuras husmeaban. Finalmente, exhausto y un poco frenético por el abuso de estimulantes, Marcus lo descifró. Los datos. Inundado de nuevo. La investigación de Terara, sí, pero mucho más. Bitácoras personales, cartas había escrito, pero nunca lo había enviado. Y lo más importante, horas de grabaciones de video.d, sus últimos días en la cápsula. Los vieron juntos. Sage, Corvain y Marcus. El terror, sabiendo que se estaba muriendo, había usado el tiempo que le quedaba para grabar todo. Su historia, la historia de Corvain. La verdad sobre la guerra que ambos, los gobiernos habían intentado enterrar. La lucha comenzó por los recursos, dijo Terra en una grabación, con el rostro pálido pero determinado. Pero continuó por miedo. Miedo al otro. Miedo a equivocarme. Miedo a admitir que tal vez podríamos trabajar juntos. Corin demostró que estaba equivocado. Él eligió compasión sobre órdenes. Eligió la amistad sobre el miedo. Si un joven piloto, en medio de una guerra puede hacer eso, ¿qué excusa tiene alguien más? La última grabación se hizo cuando el oxígeno casi se había agotado. Terra miró directamente a la cámara. Quien encuentre esto, por favor. Asegúrese de que Corv sepa que no fue su culpa. Dígale que nuestra amistad fue lo mejor que me ha pasado. Y dile que estoy orgullosa de él por elegir ser mejor que lo que ellos. Intenté hacerlo. La cápsula contiene toda mi investigación. Úsala. Compártela. No dejes que el miedo gana. Cuando terminó la grabación, los 3 estaban llorando. Hasta Marcus, que se enorgullecía de su profesionalismo desprendido. Tenemos que publicar esto, dijo Marcus. Todo. El gobierno vendrá por nosotros, advirtió Corv. Déjenlos, dijo Sage. Pero primero terminamos la restauración. Lo hacemos bien. La pieza final fue la placa. Sage la había encargado a un artista local que trabajaba con metal y memoria. Decía, Pioneer 77, Final Nave de la doctora Terara Ramsey, xenobióloga, pacificadora y amiga, restaurada por ciudadanos de Junction Settlement en colaboración con Mondego Frost, Corvain de la Tercera en Bragg. Esta cápsula es un testimonio que los enemigos pueden convertirse en aliados, que el miedo puede superarse con la comprensión, y que el coraje de una persona puede cambiar el curso de la historia. Terara Ramsay eligieron la esperanza. Nosotros también podemos. La ceremonia de dedicación estaba programada para un martes. Esperaban quizás 50 personas. Aparecieron más de 300, humanos y Centuri, algunos de ellos quienes nunca antes habían estado en el mismo espacio pacíficamente. El alcalde estaba allí, nervioso, pero presente. Varios veteranos de ambos bandos asistieron con sus viejos uniformes, con las medallas brillando al sol. Sage había preparado un discurso, pero cuando él llegó el momento, lo dejó de lado. Compré esta cápsula porque necesitaba algo para arreglar, dijo,
y su voz se escuchó entre la multitud. Perdí a mi equipo minero hace 6 meses. Buena gente, mi amigos. Pensé que si podía restaurar algo roto, tal vez podría restaurarme a mí mismo también. Pero esto se volvió más grande que mi dolor. Esto se convirtió en algo que nos concierne a todos, señaló a Corv, que estaba a su lado. La cápsula reluciente. Aquí, Corv. Algunos ven a un enemigo. Yo veo a un amigo. Él y la doctora Terara Ramsey demostró hace 40 años que no tenemos que ser definidos por las guerras que nos dicen que peleemos. Podemos elegir de otra manera. Entonces activó la pantalla holográfica que, instalado. Terra Ramsey apareció en tamaño natural, de pie junto a su cápsula. La multitud se quedó boquiabierta. La grabación reprodujo el mensaje de Terara sobre elegir la esperanza por miedo. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Entonces, desde el fondo de entre la multitud, alguien empezó a aplaudir, lentamente al principio. Luego se le unió otro y otro, hasta que los aplausos resonaron como truenos en todo el asentamiento. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos, incluido Sage. Un anciano Centauri, antiguo según cualquier estándar, se abrió paso a través de multitud. El anciano Yixian, el residente Centauri más antiguo del asentamiento, que no había hablado públicamente en 5 años. Se acercó a la cápsula, colocó un nudo somano sobre su superficie y habló en su lengua materna. Korane tradujo, con la voz cargada de emoción, dice: «Tuve una hija en la guerra. Murió. Asustada y sola, le dijeron que los humanos eran monstruos. Esta mujer, este terror, prueba que mi hija murió por una mentira. Pero de las mentiras a veces surge la verdad. De muerte, a veces vida. Esta cápsula ahora es tierra sagrada. Cualquiera que, si lo vandalizan, cualquiera que lo deshonre, responderá ante mí». Dado que el anciano Yixian era la matriarca de la mitad de las familias Centauri del asentamiento, y tenía una influencia que incluso el gobierno respetaba. No fue una declaración pequeña, pero la verdadera sorpresa llegó 3 días después. El transporte gubernamental aterrizó en el asentamiento, con escolta militar incluida. Sage y Corvain se prepararon para lo peor. Ya habían ocultado copias de todos los datos distribuidos, a través de la red de Marcus. Si el gobierno quería, para suprimir esto, tendrían que silenciar a la mitad de la galaxia. En cambio, superaron la almirante Patricia Voss, la oficial de mayor rango de la Fuerza de Defensa Colonial. Era mayor ahora, de cabello afro y estaba alineada, pero su porte seguía siendo militar. Se acercó a la cápsula y la estudió durante un largo rato. Luego se giró para mirar a Sage y Corvain. «Conocí a Terara Ramsey», dijo en voz alta, suficiente para que la multitud reunida lo oyera. «Ella era mi compañera de cuarto en la academia antes de dedicarse a la investigación. Yo era alguien que clasificó sus registros después de la guerra». Hizo una pausa, pareciendo envejecer años, en segundos. Me dije que era por seguridad. En realidad, era porque estaba avergonzado. Avergonzado de haber dejado que el miedo nos llevara a la guerra. Avergonzado de que nos llevara su muerte para despertarnos. La almirante metió la mano en su uniforme y sacó un pequeño maletín. La doctora Terara Ramsey es, por la presente se le otorga póstumamente la Medalla Colonial de la Paz, la más alta, condecoración civil, honor, que podemos otorgar. Y al piloto Corvane, del tercer embrague, se le concede pleno ciudadanía en la Federación Colonial con todos los derechos y privilegios que ello conlleva. Las piernas de Corán casi se doblaron. Sage lo sujetó por los brazos para estabilizarlo. Además, el almirante continuó. Pioneer 77 está designado como monumento histórico protegido por la ley colonial. El asentamiento recibirá financiación para su mantenimiento y para establecer el Centro Ramsey Corvain para especies interrelacionadas. Comprensión. La multitud estalló. El almirante levantó una mano para pedir silencio. También estoy aquí para entregar algo más.
Encontramos esto en los archivos clasificados. El doctor Ramsey lo envió al Comando Colonial 3 días antes de morir. Nunca lo abrimos. Creo que ya es hora. Le entregó a Sage un cilindro de mensajes sellado. Con dedos temblorosos, Sage lo abrió y sacó una sola hoja de papel. La letra de terror es temblorosa, pero clara. Para quien lea esto, me estoy muriendo, pero no miedo. He visto lo que es posible cuando preferimos la confianza a la sospecha. Corvain Y demostré que la paz no es solo la ausencia de guerra. Es la presencia de comprensión. Tengo una petición. No. Oculten lo que pasó aquí. No lo clasifiquen por seguridad. La seguridad no proviene de secretos. Proviene de la verdad. Incluso verdades incómodas. Incluso verdades que nos hacen cuestionarlo todo. Que se cuente mi historia. Que se cuente el coraje de Corain. Conocido. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que el miedo nos diga que luchemos, recuerda que hay otro camino. Terra Ramsey, xenobióloga, amiga humana. Sage lo leyó en voz alta, con la voz quebrada en las últimas palabras. Cuando terminó, incluso el almirante estaba llorando. En ellas semanas siguientes, todo cambió. La historia de terror y Corv se extendió a través de las colonias y en el espacio Centuri. Las escuelas comenzaron a enseñarlo. Veteranos de ambos bandos compartieron sus propias historias de misericordia inesperada durante la guerra. El Ramsey Corvain, el centro, se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban comprender cómo los enemigos hacerse amigos. Sage se encontró en el centro de algo que nunca había esperado. Solo quería arreglar una cápsula rota. En cambio, había ayudado a arreglar un pedazo roto de la historia. La gente la llamaba heroína. No se sentía como tal. Se sentía como lo que siempre había sido. Una mecánica que vio algo estaba rota y no podía alejarme. Una noche, 3 meses después de la dedicación, ella y Corvain se sentaron junto a la cápsula viendo salir las estrellas. La cápsula ahora se había transformado en un auténtico monumento, con luces que lo iluminaban por la noche y bancos, donde la gente podía sentarse y reflexionar. A diario aparecían flores frescas, dejadas por visitantes que se habían conmovido con la historia. ¿Crees que lo sabía?, preguntó Sage. ¿Terror? ¿Crees que sabía lo que sucedería con todo esto? Corvain guardó silencio un momento. Creo que tenía esperanzas. Era científica. Entendía que a veces se plantan semillas que nunca se ven crecer, pero se plantan de todos modos, porque la alternativa es aceptar que nada cambiará jamás. El gobierno quiere que dé una conferencia, Gira, dijo Sage. Hablemos de la restauración, de unir a las comunidades. ¿Irás? Sage se encogió de hombros. Soy mecánico, no orador. Pero hizo una pausa, pensando en todos los mensajes que habían recibido. Personas que se habían inspirado para tender puentes a través de antiguas divisiones, comunidades que habían comenzado sus propios proyectos de restauración, no solo de objetos, sino de relaciones. Quizás por eso mismo debería ir. Demuéstrales que no necesitas ser especial para marcar la diferencia, solo necesitas estar dispuesto a tomar una llave inglesa y empezar a arreglar cosas. Nam. Una familia se acercó al monumento. 2 padres y un niño pequeño. El niño, de unos 5 años, corrió hasta la cápsula y colocó una pequeña nave espacial de juguete en su base, agregando a la una creciente colección de homenajes. Mi maestra dice que una mujer valiente voló el barco, anunció la niña sin dirigirse a nadie en particular. Así es, dijo la madre. Se llamaba Terror. ¿Era ella? ¿Asustada?, preguntó la niña. El padre se arrodilló. Probablemente. Pero ella hizo lo mismo. Lo correcto de todos modos. Eso es valentía. El niño consideró esto, entonces miró a Corv. ¿Eres el amigo extraterrestre del cuento? Lo soy, dijo Corvain.
dijo suavemente. El niño lo observó con esa franca curiosidad que solo poseen los niños. No pareces tener miedo. La mayoría, las cosas no son así una vez que las conoces, respondió Corv. La familia siguió adelante, pero el niño se despidió con la mano. Un pequeño gesto, pero significativo. Una generación que crece con una historia diferente a la de sus padres. Como la noche profundizado, Marcus apareció, como a veces lo hacía, emergiendo de las sombras como si fuera parte de ellas. Tengo noticias, dijo. Esos datos que recuperamos, las técnicas de terraformación que el terror desarrolló, 3 colonias han comenzado implementándolos. Los primeros resultados son prometedores. Resulta que no solo tenía razón sobre la paz, su ciencia era sólido también. Le habría gustado eso, dijo Corvain. Ella siempre decía que a la ciencia no le importan las fronteras. Marcus sacó una botella de algo que definitivamente no era legal en el asentamiento. Pensó que deberíamos brindar por eso. Pasaron la botella. El ardor del alcohol mezclado, con el frío, aire nocturno. 3 amigos improbables reunidos por una cápsula oxidada y una historia que se negó a permanecer enterrada. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Sage dijo. Sentí la calidez de la bebida en ese momento. Casi no la compré. Me quedé allí, en ese desguace, 1 hora. Intenté convencerme de no hacerlo. Solo me quedaban 100 créditos. Podría haber comprado comida para 1 mes. ¿Qué cambió? ¿Qué te parece? Preguntó Marcus. Sage miró la cápsula brillando bajo las estrellas. Yo oí algo. Quizá fue el viento. Quizá fue mi imaginación. Pero juro que oí a alguien decir, por favor. Como si la cápsula misma pidiera otra oportunidad. Corbane hizo eso. Otra vez una sonrisa inquietante. El terror siempre decía, las máquinas recuerdan más de lo que creemos. Hablando de recordar, Marcus dijo, he estado investigando más datos recuperados. Encontré algo interesante. El terror no era, simplemente grababa su investigación. Lo grababa todo. Conversaciones, observaciones, incluso sus sueños. Hay material suficiente para un libro, quizá varios. ¿Quién lo escribiría? Preguntó Sage. Marcus sonrió. Bueno, conozco a un mecánico que se salió con la suya arreglando cosas rotas y contando sus historias. Sage se rió. Reparo máquinas, no sentencias. El mismo principio, argumentó Marcus. Toma algo roto, averiguar cómo funcionaba, reconstruirlo mejor que antes. Se sentaron en un cómodo silencio. Por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El asentamiento se había calmado a su alrededor. La mayoría de la gente era de noche, pero aún brillaban luces en las ventanas, familias cenando, niños haciendo tareas, vidas continuando, moldeado en pequeños detalles por la historia de una cápsula y la mujer que murió en él. Debería decirte algo, dijo Corain de repente. Mi salud. Los centauri no envejecen como los humanos. Mudamos hasta que ya no podemos más. Y me estoy acercando a mi última muda. Sage sintió su opresión en el pecho. ¿Cuánto tiempo? Quizás 1 año, quizás 2. Mi cuerpo está cansado de cargando con todos esos años de guerra. Encontraremos tratamiento, dijo Sage de inmediato. Debe haber algo. No, dijo Corv con suavidad. Ya lo he aceptado. Ver su historia contada. Pude verla honrada. Eso es más de lo que me atrevía a esperar. Miró la cápsula. Cuando llegue el momento, quiero que mis cenizas se mezclen con la tierra aquí cerca del monumento para que pueda vigilar. Sage quería discutir. Para estaba furiosa por la injusticia, pero lo entendía. A veces lo mejor. Lo único que podías hacer por alguien era honrar sus deseos, incluso cuando le dolía. Nos aseguraremos de que el centro funcione exactamente como tú lo desearías. Lo quieres, prometió. Y seguiremos contando la historia. Sé que lo harás, dijo Corv. Eres muy parecida a ella, saber.
Terror, no en apariencia ni manera, sino en la forma en que ves destrozado cosas y creen que merecen algo mejor. Una estrella fugaz cruza el cielo, brillante y breve. Todos lo vieron desvanecerse. Pide un deseo, dijo Marcus, aunque su voz era más áspera de lo habitual. Sage cerró los ojos. Deseó que hubiera tiempo. Es hora de aprender todo lo que Corv podía enseñar. Es hora de registrar cada historia. Es hora para tal vez sanar las heridas que la guerra les había dejado a todos. Cuando abrió los ojos, Corv la estaba observando. Lo que sea lo que deseaste, hazlo realidad. No esperes a que el universo te lo pida. El terror me enseñó eso. Durante meses, Sage se dedicó a documentarlo todo. Entrevistó Corvan durante horas cada día, registrando no solo sus historias, sino también su perspectiva sobre la cultura centenaria, sobre el guerra, sobre la paz que siguió. Se acercó a otros que habían conocido el terror, rastreando a sus sobrevivientes colegas, e incluso encontraron a su hermana viviendo en la tierra. La hermana, Rebecca, inicialmente se mostró hostil cuando Sage la contacté. El gobierno nos dijo que murió en un accidente. Luego dijeron que era información clasificada. ¿Sabes qué es? Como si ni siquiera pudiera llorar adecuadamente. Pero cuando Sage le envió grabaciones, los últimos mensajes de Terara, las fotos, todo cambió. Rebecca voló a Nueva Nevada, un viaje costoso que duró 3 semanas. Cuando vio el cápsula, se derrumbó por completo. Se parece mucho a ella, dijo Rebecca, mirando el holograma del terror. Dios, incluso puedo ver esa terquedad en su mandíbula. La tenía desde niña. Una vez. Ella decidió que algo estaba bien. Nada podría hacerle cambiar de opinión. Rebecca trajo sus propios tesoros, fotos de la infancia de terror, informes, escolares donde los profesores notaron su inusual interés en encontrar puntos en común entre puntos de vista opuestos. Un ensayo que Terra había escrito en edad 12 años sobre cómo las diferentes especies de animales de la Tierra aprenden a compartir ecosistemas. Ella siempre fue así, dijo Rebecca, siempre creyendo que las cosas podían mejorar. Si tan solo nos esforzáramos más por entendernos. Incorporaron los materiales de Rebecca en las exhibiciones de los centavos. El monumento pasó a ser no solo una cuestión de terror, el héroe de guerra, sino de terror, la persona, el niño que rescató pájaros heridos, el adolescente que mediaba disputas entre sus compañeros de clase, la joven que eligió la xenobiología porque quería comprender la vida en todas sus formas. La transformación fue notable. Lo que comenzó como un proyecto de restauración de una mujer se había convertido en un movimiento. Otros, los asentamientos, comenzaron sus propios proyectos de restauración, encontrando y preservando artefactos de la guerra que contaban historias. De cooperación en lugar de conflicto. Una red formada conectando humanos y centurios que trabajaban para fomentar la comprensión. Pero no todos estaban contentos con ello. El grupo extremista Hijos de la Tierra emitió un comunicado condenando el monumento como propaganda diseñada para debilitar la determinación humana. Llamaron a Sage un traidor y Corvain un infiltrado. La mayoría los descartaba como reliquias del pasado. Pero Sage empezó a recibir amenazas de muerte. Se instalaron cámaras de seguridad alrededor del monumento. Voluntarios locales organizaron patrullas. Una noche, Sage se despertó al sonido de cristales rotos. Alguien había lanzado un ladrillo a la ventana de su taller. Había una nota adjunta: alto glorificar al enemigo o convertirse en uno. Se sentó entre los cristales rotos. La ira y el agotamiento la acosaban. Su pecho. Una parte de ella quería rendirse, volver a ser solo una mecánica que arreglaba máquinas rotas en la oscuridad. Pero entonces pensó en el terror, en morir sola, en esa cápsula, creyendo aún que su mensaje importaba. Pensó en Koane, cargó con su culpa y su esperanza durante 40 años.
Pensó en todas las personas que había encontrado inspiración en su historia. Recogió el vaso y volvió al trabajo. El gran avance vino de una fuente inesperada. El almirante Voss regresó, esta vez con una delegación de ambos gobiernos. Querían convertir el aniversario de la muerte de Terara en un día oficial de conmemoración. El Día de la Comprensión lo llamarían un día, para celebrar la cooperación por encima del conflicto. También estamos desclasificando todos los registros relacionados con el incidente de Ramsey Corvain. El almirante anunció toda la verdad. Estará disponible para quien lo desee. Pero la mayor sorpresa fue el anuncio de la delegación Centauri. Habían traído consigo al anciano Taxon, antiguo líder de escuadrón de Corv, el único que había ordenado el ataque terrorista. Taxian ya era viejo, encorvado y lleno de cicatrices, pero su voz seguía siendo fuerte. «Vengo a enfrentar mi vergüenza», dijo, hablando a través de un traductor a la multitud reunida. «Di la orden que mató al doctor Ramsey. Elegí el miedo sobre la conciencia. Durante 40 años he llevado esta carga. Ahora vengo a pedir no perdón, sino la oportunidad de enmendar el daño». La multitud estaba en un silencio sepulcral. Todas las miradas se volvieron hacia Corvain. Corvain se puso de pie lentamente frente a su antiguo comandante. La tensión era sofocante. Entonces, para sorpresa de todos, Corv extendió la mano. «Todos tomamos decisiones en la guerra. Algunas nos arrepentimos, otras no. Pero solo podemos seguir adelante. Adelante si elegimos diferente ahora». Taxian tomó la mano ofrecida, y los dos viejos soldados se quedaron allí, conectados, a través de décadas de dolor y arrepentimiento. No fue exactamente perdón, fue algo más complejo y más real. Fue el reconocimiento de que el pasado no se podía cambiar, pero el futuro sí. Podría ser diferente. La ceremonia que siguió fue diferente a todo lo que el asentamiento había visto. Ambos gobiernos reconoció formalmente el monumento. Se aprobó la financiación para un museo completo. Se establecieron becas en nombre de Terara para estudiantes que estudian xenobiología e interespecie. Comunicación. Corvain fue nombrado primer director del centro, un puesto que ocupó aceptado con su característica reticencia y gracia. Pero para Sage, el momento significativo llegó más tarde, en el silencio, después de que todos se habían ido. Ella se puso de pie, sola junto a la cápsula. Solo ella, las estrellas y el peso de todo lo sucedido. «Lo logramos», susurró. «A la cápsula, al terror, a quien quiera que esté escuchando. Tu historia no está olvidada. Apenas comienza». Una mano le tocó el hombro. Corvain estaba a su lado, luciendo más frágil que antes, pero aún de pie. «Mi último mol es próximamente», dijo en voz baja. «Semanas, no meses». A Sage se le cerró la garganta. No estoy listo. Nadie lo está nunca. Pero ya no me necesitas. Lo entiendes. Historia. Entiendes por qué importa. Y seguirás contándola mucho después de que me haya ido. No es justo», dijo. Odiaba lo infantil que sonaba. «No», asintió Corv. «Pero el terror tampoco era justo. Científico brillante, un puente entre especies que desapareció a los 28 años. Sin embargo, mira lo que ella... muerte injusta consumada». Señaló el monumento, el centro, la comunidad que se había formado a su alrededor. A veces las injusticias crean una belleza inesperada. Se mantuvieron unidos, observando las estrellas girar sobre su cabeza. Las mismas estrellas que Terror había observado en sus horas finales. Las mismas estrellas que habían presenciado la guerra y la paz que seguido. «¿Harías algo por mí?», preguntó Corvain. «Lo que sea». «Cuando me he ido, no dejes que me hagan un santo». Era un piloto joven y asustado que tomó una buena decisión entre muchas malas. Terara era la verdadera heroína. Ella eligió confiar cuando tenía todas las razones. «No, lo hagas. Mantén la atención en ella».
Sage asintió, sin confiar en su voz. 3 semanas después, Corvain se sometió a su última malta. Fue un proceso privado para Centauri, algo casi sagrado. Pero le pidió a Sage que estuviera allí, rompiendo tradición porque, como él decía, la familia no siempre se trata de especies. Ella sostuvo su mano mientras su cuerpo comenzaba la transformación que no podía completar. Ella le habló del centro, de los estudiantes que habían visitado esa semana, sobre las nuevas exhibiciones que estaban planeando. Ella le dijo que 3 más las colonias habían implementado con éxito las técnicas de terraformación de Terara. Ella le contó que Rebecca estaba escribiendo un libro sobre su hermana, incluyendo sus historias. Bien, susurró, su voz apenas audible. Las historias necesitan esparcirse como semillas en el viento. Él falleció, silenciosamente, justo cuando el sol salía, pintando el cielo en tonos dorados y rosa. Sage se sentó con él por un largo rato después, sin llorar todavía, simplemente estando presente con la pérdida. Al funeral asistieron miles. Humanos y Centauri se encontraban uno al lado del otro. Muchos que habían viajado desde otros sistemas para pagar sus respetos. El almirante Voss pronunció un panegírico. El Elder Taxian realizó un tradicional cántico de muerte Centauri. Rebecca leyó un pasaje de los diarios de Terra sobre la belleza de una amistad inesperada. Pero fue Sage quien pronunció el discurso final, de pie junto a la cápsula que lo inició todo. Corvain me dijo una vez que los barcos recuerdan, comenzó. La cápsula recordaba el terror. Contuvo su historia durante 40 años hasta que alguien, listo para escucharlo. Pero la memoria no se trata solo del pasado, se trata de lo que hacemos, con lo que recordamos. Corvain recordó el terror al elegir vivir de otra manera. Al elegir la confianza sobre el miedo, todos los días por el resto de su vida. Así es como los honramos a ambos. No con monumentos, aunque importan. No con discursos, aunque las palabras tienen poder. Los honramos al elegir cada día ser mejores que nuestro miedo. Para ver a la persona, no al enemigo. Para construir puentes, no muros. Hizo una pausa, mirando a la multitud, viendo rostros tanto humanos como centenarios, jóvenes y viejos, todos unidos en este momento. Compré esta cápsula con mis últimos 100 créditos porque necesitaba algo que arreglar. Pensé que estaba arreglando metal y circuitos, pero el terror y el núcleo, la vena me enseñó que todos somos proyectos de restauración. Todos estamos un poco rotos, un poco oxidados, un poco olvidados. Pero todos merecemos la oportunidad de ser restaurados, de ser recordados, de ser asunto. Como exigía la tradición, las cenizas de Corin se mezclaron con la tierra alrededor del monumento, pero Sage había añadido algo más con permiso de Rebecca, una pequeña porción del ADN recuperado de Terra, sintetizado a partir de cabello. También se añadió lo encontrado en la cápsula, juntos en la muerte como lo habían estado en el propósito. El trabajo continuó. El centro creció. Estudiantes vinieron de toda la galaxia para estudiar. El aniversario de la muerte de Terara se convirtió en un día de celebración en lugar de luto, lleno de música y gastronomía de ambas culturas. Los hijos de la Tierra intentaron protestar una vez, pero fueron ampliamente superados en número por personas que eligieron un camino diferente. Sage también siguió trabajando. Mantenía la cápsula, asegurándose de que se mantuviera impecable. Dio recorridos contándoles historia una y otra vez, sin dejar que se volviera rutinaria. Cada relato era una elección para recordar, para honrar, para continuar la obra. Un día, un año, después de la muerte de Corvain, una joven Centauri se acercó a ella. No debía de tener más de 7 años según los estándares humanos. Aún estaba en su primer mol. La señorita, Sage, dijo en un inglés cuidadoso, sin usar traductor. Mi madre dice que conocías al Elder Corvain. Sí, Sage, dijo arrodillándose.
para estar a la altura del niño. ¿Era valiente? Sage lo pensó. Lo era, pero no de la forma en que tú podría pensar. No fue valiente porque luchó en una guerra. Fue valiente porque decidió dejar de luchar. Fue valiente porque admitió que estaba equivocado. Fue valiente porque amaba más a un amigo, que temía a un enemigo. El niño reflexionó sobre esto. Quiero ser valiente como eso. Puedes serlo, dijo Sage. Todos podemos. Solo tenemos que elegirlo. El niño asintió solemnemente y colocó una pequeña planta con flores en la base de la cápsula. Para la dama del terror y el señor Corvain, dijo, y luego corrió de vuelta con su madre. Sage los vio irse, luego regresó a la cápsula. El sol se ponía, tiñendo el cielo de brillantes naranjas y púrpuras. La cápsula captó la luz, pareciendo brillar desde dentro. Mira lo que empezaste, dijo en voz baja. Una mujer en una cápsula moribunda, un piloto Centauri con conciencia y un mecánico con más terquedad que sentido común. Y de alguna manera cambiamos las cosas. El viento arreció, susurrando a mí a través del jardín conmemorativo que había crecido alrededor del monumento. Sonaba casi como susurros, como voces que se transmiten a través del tiempo y el espacio. A Sage le gustaba pensar que era terror y Corvain seguía contando su historia a cualquiera dispuesto a escucharla. Tomó sus herramientas y volvió al trabajo. Siempre había algo que necesitaba arreglo, mantenimiento, mejora. Eso era lo que pasaba con la restauración. Nunca fue realmente terminado. Era una decisión que tomabas a diario para mantener algo vivo, para que siguiera siendo importante. Mientras trabajaba, la gente pasaba por allí. Algunos para ver el monumento, otros para compartir sus propias historias, otros simplemente para observar a un mecánico. Quien se había vuelto famosa accidentalmente hizo lo que mejor sabía hacer: tomar cosas rotas y rehacerlos. Un reportero le había preguntado una vez si se arrepentía de haber gastado sus últimos créditos en la cápsula. Ella rió. Los mejores 100 créditos que he gastado, dijo. Pensé que estaba comprando chatarra. Resulta que sí. Comprar una oportunidad para cambiar el mundo, había insistido el periodista. Pero seguramente nadie podía saber lo que sucedería. No, Sage había accedido. Pero ese es el punto. Nunca se sabe qué arreglo algo podría llevar a. Solo tienes que estar dispuesto a tomar la llave inglesa y empezar. Ahora, mientras las estrellas empezaban a emerger, en el cielo que oscurecía, Sage terminó su mantenimiento diario y se sentó en el banco, junto a la cápsula. Sacó un cuaderno desgastado, aquel donde guardaba sus notas de restauración. Pero esta noche pasé a una página en blanco y comencé a escribir. Hoy se cumple un año desde que el fallecimiento de Corvain. La cápsula se mantiene en buen estado. El número de visitantes sigue aumentando. 3 colonias más han solicitado información sobre cómo iniciar sus propios proyectos de restauración. El libro de Rebecca se publica el próximo mes. El proyecto de terraformación basado en la investigación de terror ha sido aprobado para su implementación completa en la colonia Haven. Los hijos no, se ha sabido nada de la Tierra en 6 meses. El progreso es lento pero constante, como restauración misma. Hizo una pausa y luego añadió. A veces sueño con el terror y Corbane. Están sentados en esa cápsula, no muriendo, sino viajando, yendo a todos los lugares a los que ha llegado su historia. Se ríen de cómo una cápsula de escape oxidada se convirtió en un símbolo de esperanza. Están orgullosos de lo que hemos construido. Espero que sea cierto. Espero que sepan que su sacrificio importó, que nosotros recuerda que estamos intentando ser mejores. Eso es todo lo que podemos hacer. Intenta hacerlo, mejor que ayer, una reparación a la vez. Cerró el cuaderno y se puso de pie, echando un último vistazo. En la cápsula. Mañana habría más visitantes, más historias, más trabajo.
Pero esta noche solo estaban ella y el monumento y el vasto cielo lleno de estrellas que lo había presenciado todo. Gracias, le dijo a la cápsula, al terror, a Corvain, al universo mismo, pero enseñándome que algunas cosas valen la pena salvar, que algunas historias valen la pena, diciendo que a veces lo más importante que puedes hacer es negarte a dejar que algo se olvide. Ella caminó casa a través del tranquilo asentamiento, pasando por casas donde las familias se estaban instalando para pasar la noche, pasando el taller donde había pasado tantas horas trabajando en la restauración, pasando por el jardín conmemorativo, donde Corraines y el terror, las esencias, enriquecieron el suelo. Un pequeño apartamento era el mismo de siempre, abarrotado de herramientas y equipos técnicos, manuales, pero en la pared, expuesta de forma destacada, estaba la foto que Corvain había llevado a cabo durante 40 años. Terror y Corvain compartiendo una comida, demostrando lo imposible. Era posible. Sage se preparó la cena. Comida sencilla, nada sofisticado. Pensó sobre la gira de conferencias que el gobierno le pedía constantemente. Pensó en el libro que Marcus quería que escribiera. Ella pensó en todas las formas en que su vida había cambiado porque decidió gastar sus últimos créditos en una chatarra. Pero sobre todo pensaba en el mañana. Otro día en el monumento. Otra oportunidad de contar la historia. Otra oportunidad de mostrarle a la gente que la restauración no se trataba solo de arreglar cosas. Se trataba de arreglarnos a nosotros mismos, nuestras comunidades, nuestro futuro. Se acostó temprano, cansada del trabajo del día, pero era un buen cansancio, el tipo de cansancio que se siente al hacer algo importante. Mientras se quedaba dormida, juro que escuchó el susurro del viento a través del metal. El fantasma de una cápsula que se negaba a ser olvidada, transportando su mensaje a través de las estrellas. Elige la esperanza. Elige la confianza. Elige ver la persona, no al enemigo. Elige restaurar lo que está roto. Elige recordar lo que importa. Elige ser mejor. Y en un asentamiento al borde del espacio humano, donde una cápsula restaurada se alzaba como monumento a la amistad imposible, la gente elegía precisamente eso. Una persona a la vez, una historia a la vez, una restauración a la vez. La cápsula se había salvado, pero lo más importante es que los había salvado a todos.